El proceso de divorcio es difícil para toda una familia, y más cuando se comienza a utilizar a los niños como armas para beneficiar a alguna de las dos partes. Este fenómeno tiene nombre, se le conoce como el síndrome de alienación parental. El término fue propuesto por el profesor en psiquiatría Richard Gardner en 1895, como consecuencia de un estudio que realizó en divorcios conflictivos y destructivos. ¿Pero qué es la alienación? Se dice que es el sujeto perdiendo su propio ser, convirtiéndose en algo contrario a su propia esencia. En este caso, consiste en el proceso destinado a romper el vínculo de los hijos para con sus progenitores. Es el convencimiento de uno de los padres en el niño para hacer quedar mal al otro, con cualquier finalidad. Y continuamos aquí en Interactivo. Ahora me vine a la Facultad de Psicología con el licenciado Cristóbal Lobato, bienvenido. Él nos va a hablar sobre lo que es la alienación parental, que pues es un caso ya muy concurrido en estas fechas, ahora que se presenta mucho lo que son los casos de divorcios, en lo que los niños son los más afectados, me imagino. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Muy bien, el síndrome de alienación parental es mejor conocido como un desorden, en el contexto de la custodia, tanto física como moral. Entonces se empieza a presentar cuando existe algún conflicto entre los padres en el matrimonio, y ese conflicto puede llevar a la separación o al divorcio. Entonces existen dos figuras, primeramente el padre alienador, en su caso, y el alienado. Entonces el alienador trata de convertir de su lado hacia los hijos, de tal forma que se exista una campaña de denigración en contra del otro progenitor. Entonces se trata de hacer como una especie de lavado de cerebro o adoctrinamiento, en el cual el hijo empiece a mostrar una serie de emociones ambivalentes o destructivas hacia el otro progenitor. Existen factores dentro del proceso del divorcio para que surja el síndrome de alienación parental. Por ejemplo, cuando hay un interés económico dentro del marco legal. Puede presentarse con otras personas, como tíos, abuelos, nueva pareja, etc., quienes generan lo que comúnmente conocemos como un lavado del cerebro en el niño. Todo comienza con un mensaje de un lado de la pareja, para que el niño desarrolle un odio patológico e injustificado contra el progenitor alienado. Llega a tener consecuencias en el crecimiento del niño, físicas y psicológicas, que también afecta a los familiares del progenitor. ¿Cuáles son los factores que influyen en los padres para que comiencen esta, como tú dices, campaña de destrucción contra la otra persona? Primeramente pues la lucha de poderes, en donde pues ninguno de los dos quiere ceder, por lo tanto pues cada quien está en busca de sus propios intereses, a pesar de que existan los hijos, ¿no? Entonces ese padre alienador pues se centra en una patología, muy severa, en la cual trata, de convertir a los hijos en contra del otro progenitor, así es. ¿Y cuáles son las afectaciones para los niños, por tanto físicas como psicológicas, sentimentales? Bien, primeramente pues un desorden psicológico en los niños, en donde se presenta pues como una serie de ambivalencia, una polaridad en los sentimientos, tanto por un lado unos sentimientos auténticos, sin embargo está detrás de él el alienador, el cual está ejerciendo una coacción, una coerción sobre sus sentimientos para que se convierta en contra del otro. Entonces el hijo pues se encuentra con una posición, teóricamente neutra, sin embargo se está ejerciendo coerción de parte del alienador para que esos sentimientos no sean ambivalentes, sino que sean destructivos hacia la persona que no le respondió o hacia el otro progenitor. Las alertas pueden identificarse por las siguientes acciones: insultar al progenitor y desvalorizarlo, impedir que uno de ellos conviva con el niño, implicar a la familia del cónyuge en los ataques, premiar la conducta despectiva del niño, ridiculizar los sentimientos del niño hacia el otro progenitor, asustar a los niños a través de mentiras y amenazas. Los padres alienados, como los niños, son quienes más sufren, ya que llegan a sentir que han perdido todo vínculo. ¿Y cómo puede afectar a los niños en un futuro que en edades tempranas comience este síndrome en su familia o en su entorno? Pues sí, tiene una serie de implicaciones. Podría ser que inicialmente, digamos que la nobleza de los niños es la que les podría ayudar, sin embargo sí se presentan esas ambivalencias. Posteriormente, después de la separación o del divorcio, el niño empieza a darse cuenta de cuál fue la situación verdadera, y auténtica, la cual generó esa separación o divorcio entre sus padres. Entonces él ya podría volver a tomar esa conciencia y esa decisión de volver a acercarse al padre,
¿ok? Entonces, a pesar de que inicialmente se tuvo una serie de emociones negativas, se puede reconvertir a emociones positivas, claro que sí. ¿Cuáles son las situaciones más comunes en las que se presenta este síndrome dentro de los núcleos familiares o cómo? Pues sí, en realidad es cuando ese padre o la madre, ¿verdad? Ellos podrían decir, pues es que todo en esta vida tiene un precio, ¿no? Entonces, como tú saliste de mi vientre, yo te estuve criando, yo te estuve amamantando y tuvimos una serie de conflictos entre tu papá y yo, tu mamá. Entonces, pues ahora quiero que tú también me respondas a mis intereses. Entonces, pues por lo tanto, pues quiero que te conviertas hacia ellos, ¿no? Y quiero que estés de mi lado, desde luego. A pesar de que no exista como ninguna justificación de sí, yo quiero que estés pues de mi lado y que respondas a lo que yo espero de ti. Actualmente hay normas para cuando estos casos ocurren en la legislación de los códigos civiles de varios países, entre ellos México. En Europa es donde se dio un fallo a favor de erradicar este fenómeno y penalizarlo, apelando a los derechos de los niños de padres divorciados. Dentro de la Declaración de los Derechos Humanos existen tratados fundamentales en los que se define el bienestar del niño. Por ejemplo, en el artículo 3 dice que el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre, al apellido de ambos padres y a una nacionalidad. En el 6 indica que el niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Y en el 9 artículo establece que el niño debe de ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. ¿Y se presenta más en hombres o en mujeres? En mujeres. Digamos que existe una serie de tendencias. La mujer latinoamericana, en especial la mexicana, se identifica mucho con esa manipulación, el arte de la manipulación. Entonces, pues bueno, es lo que se trata de hacer con los hijos, ¿no? Muchas veces cuando los hijos empiezan a crecer, pues ellos son como las aves, ¿no? Empiezan a volar. Sin embargo, hay algunas mujeres, algunas madres, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo te voy a cortar las alas, ¿no? Entonces yo quiero que estés aquí cerca de mí y no quiero que te vayas porque pues tú eres mi hijo y yo te necesito. Entonces también puede empezar a trabajarse en la manipulación desde ese momento. Y en el lado de los hombres, ¿cómo es que ellos llevan a cabo esta acción? Bueno, pues sería, digamos, la mujer lo podría hacer de una manera más sutil y disfrazada. Sin embargo, el hombre pues tendría que ser como una manera más directa, ¿no? A veces no encontramos como que adecuación en las palabras para hacerlo. Entonces pues sabemos que igual en nuestro juego puede ser más como sobre la mesa, ¿no? Y la mujer lo hace más como por debajo del agua. En este caso pues puede influir muchas cosas, ¿no? A lo mejor es una separación o en su caso pues un divorcio, ya sea voluntario o necesario, ¿verdad? Cada quien elige la forma de llevarlo a cabo. Entonces, según ya los intereses que se vayan manifestando, es como se va haciendo, digamos, esa vida de cuadritos, ¿ok? Hacia el otro, para que pues los hijos también empiecen a darse cuenta, a base de la manipulación, ¿verdad? De que el otro progenitor pues no respondió como debiera ser, ¿no? Sin embargo, y con toda la evidencia demostrada de que este síndrome es dañino, muchas mujeres aseguran que no existe, pese a que tantos hombres como mujeres son afectados. Mientras la controversia sigue, se genera cada vez más información sobre el tema. Hay páginas dedicadas a atender y asesorar estos asuntos para ayudar a los padres perjudicados. Y bueno, en cuestión ya de un tratamiento o de alguna terapia, ¿cómo se hace? ¿Es una terapia enfocada al niño o enfocada a los padres? Primeramente a los padres, porque el alienador decimos que presenta una patología muy severa. Entonces no deja ser al otro, no deja expresar los sentimientos de una forma libre. Entonces se tiene que él pretende tener todo el manejo, todo el control de la situación. Entonces primeramente hacerle notar a la persona, ¿verdad?, que está haciéndole un daño a ese hijo, porque no permite las expresiones libres de esos sentimientos, de esas emociones. Entonces primeramente empezar con la persona que está identificada como patológica, que es el alienador. Ya después de eso, entonces podríamos tratar, en base a los hijos, qué tipo de síntomas están presentándose para conformar este síndrome de alienación parental. Un divorcio, que es de por sí un asunto delicado, no tiene por qué convertirse en una guerra. Es simplemente una pareja que por cierto motivo o razón decidieron ya no estar juntos, pero no tienen que dedicar el resto de su vida a destruirse, y más cuando se ven involucrados los hijos. Los niños violentados son y serán adultos infelices, que posiblemente puedan repetir patrones de conducta. Los pequeños
No tienen la culpa de las decisiones que los adultos toman en sus vidas. Es por eso que es injusto que no solo quedan en medio del conflicto, sino peor, hacerlo parte de él. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de que no se lleve a cabo una terapia o un tratamiento, tanto en el menor como en los alienadores? Pues bueno, se podría presentar un desorden familiar. En este caso podría decirse que, bueno, pues como lo manejan algunos autores, ¿no? Podría presentarse pues algún tipo de lealtad, hacia uno de los padres, en este caso hacia el alienador. Sin embargo, pues como no se tiene ningún sentido, ninguna justificación, a lo largo del tiempo se va dando cuenta uno que ese resentimiento o ese odio que se mostró, pues no tiene ningún fundamento. Entonces vamos haciendo como una acumulación emocional, en donde como nunca le dimos salida a esa emoción destructiva, pues también nos empieza a destruir a nosotros mismos, ¿no? ¿Y afecta la edad de los niños en cuestión de cómo son alienados? Pues no necesariamente, ¿verdad? Puede ser algunos niños o algunos adolescentes que pueden ser muy nobles, ¿no? Entonces ellos vayan creyendo o se vayan, digamos, comiendo toda esa mentira de algunos de los padres, y ya después, ¿verdad?, se podrían dar cuenta de que pues es un juego muy sucio, ¿no? En donde pues nunca se les dijo la verdad y pues fue pura parcialidad, y solamente se quedaron con la versión de un padre y no se conoció, ¿verdad?, la otra versión. El divorcio es una separación que lleva su proceso de duelo y que los niños al igual lo sufren y lo tienen que superar. No tienen que decidir con quién quedarse ni decidir a quién quieren más, pues los padres tienen cada uno su lugar. Los pequeños tienen derecho de ser felices con cualquiera de ambos padres. Trata de ser consciente y maduro en este proceso tan difícil, que si es duro para los adultos, para los menores es peor. Si crees que estás en esta situación, acude a alguna terapia para que te ayude a superar este duelo, y si tu hijo ya es víctima de agresiones, no dudes en llevarlo a apoyo psicológico, que lo ayudará a esclarecer sus ideas y tomar decisiones. Recuerda que no necesitas golpear a tus hijos para generar una agresión. Esta es una forma muy clara de violentar psicológicamente a un niño y lo puede marcar para toda su vida. Respeta a tu expareja para que aprenda a respetarte a ti. Tus hijos te lo agradecerán.